qué las naciones insisten en destruir a Israel y fracasan una y otra vez. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo imperios poderosos, coaliciones militares, movimientos ideológicos y naciones enteras han intentado borrar a Israel del mapa. Desde los asirios y babilonios, pasando por los romanos, los nazis, hasta nuestros días con regímenes hostiles y grupos radicales, todos han tenido un objetivo en común: eliminar a Israel. Y sin embargo, todos ellos han caído, sus imperios quedaron en ruinas, sus líderes desaparecieron, sus amenazas se extinguieron. Pero sorprendentemente, Israel sigue en pie, no solo existe, sino que prospera. Es una nación fuerte, influyente y tecnológicamente avanzada, un milagro viviente en medio de un mundo que no deja de acecharla. Y esto nos lleva a una pregunta que arde como fuego en la conciencia de quienes observan el escenario global. ¿Por qué Israel no puede ser destruido? ¿Qué hay detrás de todos estos intentos fallidos? ¿Por qué, a pesar del odio, las guerras y las campañas internacionales, Israel sobrevive? ¿Qué fuerza invisible sostiene a esta nación mientras otras han sido barridas por el viento del tiempo? Estimado oyente, en este video vamos a entrar en las profundidades de este misterio. No estamos hablando solo de geopolítica, ni de estrategia militar. Estamos hablando de un propósito eterno. Vamos a descubrir lo que los imperios ignoraron, lo que la historia ha querido ocultar y lo que el enemigo ha intentado destruir desde el principio. El pacto inquebrantable de Dios con su pueblo. Así que te invito a que veas este video hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre tu manera de ver a Israel, a la historia y a Dios mismo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios: ¿por qué crees tú que Israel no puede ser destruido? Tu opinión es valiosa y queremos leerla, porque esta conversación no es cualquier tema, es una de las más importantes de nuestro tiempo. Empezamos. La Sagrada Escritura nos revela que Dios estableció un pacto eterno con Abraham, el patriarca no solo del pueblo judío, sino también de los árabes y de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En este pacto, Dios le prometió que sería padre de una gran multitud y que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, territorio que siglos después fue rebautizado como Palestina por el Imperio Romano tras su conquista. El libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael, nacido de Agar, sierva egipcia de su esposa Sara. Ismael es considerado el progenitor del pueblo árabe, y según la tradición islámica, ancestro del profeta Mahoma. El segundo hijo fue Isaac, nacido milagrosamente de Sara conforme a la promesa divina, y considerado el heredero legítimo del pacto. Isaac es el padre del pueblo judío, según la fe judeocristiana. Desde esa raíz familiar surgen, en parte, las tensiones históricas entre árabes y judíos. Los conflictos entre Ismael e Isaac, relatados en el libro del Génesis, son una sombra profética de los enfrentamientos posteriores entre sus descendientes. A lo largo de la historia, Dios ha sido fiel a su pacto con los descendientes de Isaac, es decir, el pueblo de Israel. Aunque ha permitido severos castigos sobre ellos, por su desobediencia, idolatría y especialmente por el rechazo a su propio Hijo, Jesucristo. Sin embargo, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob permanecen inquebrantables. Porque Dios no miente, ni olvida, ni revoca sus pactos. Él es fiel a su palabra. Por esa razón, ninguna nación ni coalición ha logrado ni logrará exterminar al pueblo judío. Lo han intentado imperios, dictadores, ideologías, guerras mundiales y movimientos radicales, pero todos han fracasado. Y el único motivo de tal preservación es uno solo: la promesa de Dios. Él ha jurado ser escudo y refugio para su pueblo, y tiene planes eternos para ellos que aún deben cumplirse. Esta es una historia escrita de antemano por el mismo Creador, quien gobierna el curso de la historia y el destino de Israel. Dios preservará a Israel como nación hasta el día de su futura redención, tal como lo anunció a través de los profetas. Por eso,
Cada intento por borrar a Israel del mapa ha sido y será inútil, pues nadie puede frustrar los designios del Altísimo. Como bien ha dicho el pastor John MacArthur, el mundo islámico y musulmán que lucha contra Israel en la tierra prometida está luchando contra Dios mismo y definitivamente perderá. Y esa verdad se ha manifestado una y otra vez a lo largo de los siglos. Empecemos considerando a Egipto, aquel poderoso imperio que intentó someter y destruir al pueblo de Israel desde sus primeros días. Faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó matar a todos los niños varones y esclavizó con mano dura a los descendientes de Abraham. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y con mano poderosa, con señales y prodigios, humilló a los dioses egipcios, quebró la soberbia de Faraón, y sacó a Israel de la esclavitud, abriendo el mar en dos, y dejando atrás la vergüenza de la opresión. Egipto no pudo detener el plan divino. Después vino Asiria, imperio temido por su crueldad. Se alzó contra el reino del norte, Israel, y lo llevó cautivo. Las 10 tribus fueron esparcidas. Parecía que la identidad se desvanecería, pero Dios guardó un remanente, y su pacto seguía vivo. Luego fue Babilonia. Nabucodonosor marchó contra Jerusalén, destruyó el templo, quemó la ciudad, y llevó cautivo a Judá. Fue un golpe devastador. Pero aún en el exilio, Dios levantó profetas, sostuvo la esperanza, y al cabo de 70 años, como había sido profetizado, el pueblo regresó. Babilonia cayó, pero Israel volvió a nacer de las cenizas. En los días del imperio persa, un nuevo intento de exterminio se levantó. Un hombre llamado Amán, movido por el odio, planeó eliminar a todos los judíos en el reino. Pero Dios tenía a Esther en el palacio, y por medio de su valentía, el plan fue frustrado. Amán cayó en su propia trampa, y los judíos celebraron la liberación que aún hoy recuerdan en la fiesta de Purim. Tiempo después, el imperio seleucida, bajo el reinado de Antíoco Epífanes, intentó borrar la fe de Israel. Profanó el templo, prohibió las leyes y desató una persecución brutal. Muchos murieron con honor y otros resistieron con fervor. Los macabeos se levantaron y con la ayuda de Dios recuperaron el templo y lo purificaron. El aceite volvió a arder. La fidelidad del cielo resplandeció una vez más. Y entonces llegó Roma. En el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito, Jerusalén fue destruida, el templo reducido a escombros y miles de judíos asesinados. La diáspora comenzó. Años más tarde, el emperador Adriano prohibió la presencia judía en la ciudad santa y cambió el nombre de la tierra a Palestina en un intento de borrar su conexión con el pueblo hebreo. Después del decreto de Adriano, comenzó uno de los capítulos más largos y dolorosos en la historia del pueblo de Israel. Durante siglos, fueron un pueblo sin tierra, esparcido entre las naciones, vagando entre culturas, lenguas y fronteras, muchas veces despreciado, perseguido y tratado como extranjero en cada lugar donde habitaba. Y sin embargo, ni la dispersión, ni el exilio, ni el tiempo apagaron su identidad ni su esperanza. A lo largo de la Edad Media, los judíos fueron víctimas de odio sistemático. En Europa sufrieron incontables persecuciones religiosas y políticas. En los reinos católicos de España, los reyes católicos Isabel y Fernando firmaron el edicto de expulsión de 1492, que obligó a todos los judíos a convertirse o abandonar el país bajo pena de muerte. Fueron despojados de sus hogares, propiedades, libros sagrados y derechos. Muchos fueron torturados o quemados por la Inquisición. Otros huyeron a África del Norte, al Imperio Otomano o a otras partes de Europa, pero en ninguna parte hallaron verdadera paz. Durante siglos, enfrentaron pogromos en Europa del Este, especialmente en Rusia, Ucrania y Polonia, donde comunidades enteras eran atacadas, saqueadas y asesinadas por turbas que los culpaban de todo tipo de males. En muchas ciudades, los judíos eran obligados a vivir en guetos, aislados, privados de derechos y constantemente bajo amenaza. Y entonces, en el siglo XX, ocurrió uno de los episodios más horrendos y vergonzosos de la historia moderna, el Holocausto. Adolf Hitler, en su locura satánica, organizó el intento más brutal y sistemático de exterminar al pueblo judío. Bajo el régimen nazi, 6 millones de judíos fueron asesinados. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron llevados a campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Dachau. Fueron torturados, gaseados, fusilados, enterrados en fosas comunes, tratados como animales, despojados de su humanidad. Fue el intento más crudo de borrar a Israel, y aún así, no lo lograron. El mundo quedó marcado.
y apenas 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, ocurrió lo impensable. Israel volvió a nacer como nación. Contra todo pronóstico, después de 2000 años de exilio, dispersión y persecución, el pueblo judío volvió a su tierra, y el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue oficialmente proclamado. Fue como si los huesos secos del valle de Ezequiel hubieran comenzado a levantarse, pero ese renacer fue inmediatamente desafiado. Tan solo 24 horas después de su proclamación, 5 naciones árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, le declararon la guerra. Un pueblo recién reunido, sin ejército formal, sin armas modernas, rodeado por enemigos con mayores recursos y mayor número, fue atacado con la intención de ser borrado desde el primer día. Y sin embargo, Israel sobrevivió, ganó, permaneció. Fue un milagro ante los ojos del mundo. No sería la última vez. En 1967, Israel fue nuevamente amenazado por sus vecinos. La famosa Guerra de los 6 días estalló, y contra todo pronóstico, en apenas una semana, Israel no solo repelió el ataque, sino que recuperó territorios claves como Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Fue como si el Dios de los ejércitos hubiera peleado por ellos, una vez más. Luego de los acontecimientos posteriores a la guerra de 1967, cuando Israel recuperó territorios estratégicos en medio de un conflicto regional de gran magnitud, los estados árabes respondieron con un mensaje tajante. Se reunieron en Sudán y en la histórica conferencia de Jartum anunciaron al mundo lo que sería conocido como los 3 no. No al reconocimiento de Israel, no a la paz con Israel y no a negociaciones con Israel. Con estas palabras, sellaron un rechazo total a cualquier posibilidad de reconciliación, dejando claro que su objetivo no era un acuerdo, sino la desaparición de Israel como Estado. A pesar de este rechazo categórico, Israel no cerró la puerta a la paz. En 1978, en un acto de extraordinaria apertura, firmó un tratado con Egipto, convirtiéndose este en el primer país árabe en reconocer oficialmente al Estado judío. Como parte del acuerdo, Israel devolvió la península del Sinaí, una región rica en petróleo y de alto valor estratégico que había conquistado en la Guerra de los 6 días. Esta decisión demostró que Israel estaba dispuesto a hacer concesiones significativas cuando encontraba una contraparte dispuesta a reconocer su existencia y firmar la paz. Con los palestinos, el deseo de llegar a un acuerdo también se manifestó. En el año 2000, durante las negociaciones lideradas por Estados Unidos en Camp David, Israel ofreció a la autoridad palestina soberanía sobre más del 95% de la ribera occidental y la totalidad de la franja de Gaza. Fue una propuesta histórica que podría haber puesto fin al conflicto. Sin embargo, los líderes palestinos no solo rechazaron la oferta, sino que respondieron con una ola de atentados suicidas en territorio israelí. El mensaje era claro: no buscaban paz, sino la eliminación completa de Israel. Este patrón de rechazo persistente debe entenderse en contexto. Mientras el mundo árabe cuenta con 22 estados soberanos, el pueblo judío solo tiene uno: Israel, una nación pequeña en territorio pero inmensa en significado histórico, espiritual y profético. Y la posibilidad real de paz en el Oriente Medio no depende de nuevos tratados o discursos diplomáticos, sino de una decisión crucial: que los estados árabes reconozcan el derecho de Israel a existir. Sin ese reconocimiento, la paz es solo una ilusión. Pero lejos de avanzar, el odio se ha intensificado con los años. Irán, una de las principales potencias de la región, ha declarado públicamente, en múltiples ocasiones, su intención de borrar a Israel del mapa. Esta amenaza no es retórica. Está respaldada por armamento, milicias y una ideología profundamente hostil. Grupos extremistas como Hezbollah, Hamas y otras organizaciones radicales han lanzado miles de misiles contra civiles israelíes, promovido guerras, perpetrado atentados sangrientos y sembrado terror en nombre de una causa que no busca convivencia, sino destrucción total. Israel está, literalmente, rodeado por naciones que no solo lo rechazan, sino que anhelan su desaparición. Lo atacan por tierra, por mar y por aire. Y sin embargo, permanece. Permanece porque su existencia no se sostiene solo por la fuerza de su ejército, ni por sus alianzas, ni por sus avances tecnológicos. Permanece porque está sostenido por una promesa.
En Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37 dice: Así ha dicho Jehová, que da el sol